Iniciar el desarrollo del flanco a menudo indica una configuración flexible, que permite ajustes posteriores en la estructura de peones y una base sólida antes de comprometer las piezas centrales. Desarrollar un caballo hasta su casilla natural, preparándose para la acción central y reflejando las intenciones de las blancas. Al establecer una presencia central, las blancas inmediatamente disputan el espacio y se preparan para un rápido desarrollo, estableciendo una rica lucha posicional. Abrazando el fianchetto, las negras señalan la intención de controlar la diagonal larga, preparándose para una estructura robusta en el flanco de rey y un posible contrajuego en el flanco de dama. Desarrollar activamente el alfil crea presión inmediata, mirando al caballo de F6 y preparándose para un enroque pronto. Desarrollar el alfil hasta G7 completa el fianchetto, solidificando el control del flanco de dama de las negras y preparándose para el enroque, una respuesta lógica al agresivo desarrollo del alfil de las blancas. Solidificando el centro y preparándose para un eventual avance de D4, esta maniobra apoya claramente el peón de D4. Asegurar al rey detrás de un sólido escudo de peones y desplegar las piezas para un futuro enfrentamiento central es una buena maniobra defensiva. Consolidando la estructura de peones del centro, las blancas se preparan para desarrollar armoniosamente las piezas restantes. Establecer la presencia de peones centrales y prepararse para nuevos avances de peones para apoderarse de casillas centrales cruciales. Al impedir la retirada diagonal del alfil, las blancas apuntalan preventivamente el flanco de rey, una medida profiláctica sutil pero crucial contra cualquier posible invasión. A3 posterior. Iniciar una confrontación de peones en el centro desafía inmediatamente la ventaja espacial de las blancas y busca abrir líneas para las piezas negras. Este es un intento dinámico de perturbar la armonía en desarrollo de las blancas y crear contrajuego, desequilibrando potencialmente la posición y obligando a las blancas a reaccionar. Capturar en C5 entrega el control de la casilla D5 por el momento, lo que potencialmente permite a las negras establecer una presencia de peón central y líneas abiertas para sus piezas, así que tenga en cuenta el desarrollo de piezas y la coordinación de la estructura de peones. Recuperar el peón con el alfil del rey abre una diagonal, preparándose inmediatamente para un posible asalto al flanco de rey y una creciente influencia central. El intercambio de damas simplifica la posición, dirigiendo el juego hacia un final en el que la pareja de alfiles de las negras podría convertirse en un factor, aunque la estructura de peones de las blancas ofrece una ligera ventaja por el momento. Recuperar la reina restablece el equilibrio y se prepara para el inevitable final. De repente, el alfil ocupa un puesto de mando, alterando la estructura del flanco de dama de las negras y vigilando el vulnerable peón de D6. Retirar la torre de la amenaza táctica inmediata permite a las negras reagruparse, pero cede valioso espacio central y ritmo, lo que potencialmente invita a una mayor presión por parte del alfil blanco y las piezas del flanco de dama en el medio juego en desarrollo. Reforzando la presión del alfil en la casilla C7, esta retirada prepara para un posible futuro avance de peón en el flanco de rey, con el objetivo de ampliar el espacio del flanco de dama de las blancas y crear más posibilidades de ataque. Navegando por las líneas recién abiertas, la torre negra se retira, busca refugio y se prepara para volver a entrar en la contienda desde una casilla más segura. Este reposicionamiento refuerza sutilmente la estructura de peones, anticipando posibles futuras incursiones del alfil activo de las blancas. Al solidificar la posición del caballo y preparar su viaje hacia el flanco de dama, este reposicionamiento tiene como objetivo mejorar la actividad de las piezas y potencialmente desafiar el control de las negras sobre las casillas centrales. Desarrollando el caballo hasta su puesto de avanzada natural, C6 disputa directamente la casilla E5 y se prepara para apoyar un posible avance de peón en C5, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Redirigir el alfil al flanco de rey tiene como objetivo aumentar la presión a lo largo de la diagonal C4G8, potencialmente detectando las debilidades si las piezas negras no están en una posición óptima para defender. Al desplazar el alfil a una casilla más segura, este avance de peón se prepara para desafiar el control central de las blancas y abrir una diagonal para el alfil de la dama negra. Ahora, liberando al rey en el corazón de la acción, el monarca blanco se aventura,
creando una poderosa fuerza opuesta a la configuración defensiva de las negras y apuntando a solidificar el control sobre las columnas centrales mientras se prepara simultáneamente para posibles operaciones ofensivas. Una ubicación sensata, el obispo ahora mira a las plazas centrales y se prepara para posibles maniobras, una bienvenida retirada de su confinamiento anterior y un paso hacia la participación activa. Colocar la torre en la columna permite un enfrentamiento directo con la estructura central de peones de las negras, con el objetivo de explotar la columna semiabierta y potencialmente presionar el flanco de rey si las defensas de las negras fallan. Al preparar un reposicionamiento del caballo a una casilla más central, el corcel pretende escapar de la clavada C7 y potencialmente desafiar la influencia del peón D4. Comienza el viaje del monarca hacia el centro, un avance cauteloso que significa un cambio en las prioridades de la defensa a la participación activa en el campo de batalla del medio juego que se desarrolla. El avance del peón negro en el flanco de dama tiene como objetivo crear una estructura de peones más robusta, abriendo potencialmente el flanco de dama al contrajuego e impidiendo que los alfiles blancos dominen las diagonales largas. Es un intento sólido, aunque ligeramente pasivo, de apuntalar un flanco potencialmente vulnerable. Liberando un caballo a la quinta fila, las blancas inmediatamente apuntan a la débil casilla F7, creando potencial para un rápido asalto por el flanco de rey y probando la estructura defensiva de las negras con una agresiva ubicación central. Afirmando su presencia en el centro, el caballo se aventura audazmente hacia adelante, con el objetivo de interrumpir la coordinación de piezas de las blancas y potencialmente bifurcar al rey y la torre si surge la oportunidad. Este reposicionamiento aparentemente pasivo del alfil, retirándose de la casilla activa C7, es en realidad un intento matizado de descargar el flanco de dama blanco y prepararse para posibles avances de peón. El viaje del alfil de regreso hacia el rey no es solo una retirada, sino un reagrupamiento estratégico, con el objetivo de liberar los peones centrales de las blancas para la acción avanzada y al mismo tiempo ofrecer potencialmente un mejor apoyo defensivo en caso de que el rey quede expuesto más adelante en la partida. Se trata de optimizar la armonía de las piezas y anticipar futuras estructuras de peones. Las negras pretenden alterar la armoniosa disposición de las piezas de las blancas, desafiando inmediatamente al alfil avanzado en C4 y buscando mayores casillas activas para sus propias fuerzas. Un reposicionamiento estratégico para fortalecer el potencial del flanco de rey y prepararse para un ataque de peón central, creando simultáneamente una presencia más imponente al desviar el caballo. Las negras establecen una presencia potente en la columna C abierta, desafiando las piezas ligeramente descoordinadas de las blancas y preparándose para un posible avance de peón en el flanco de dama. Al inyectar una carga de caballería en el flanco de dama, la incursión del caballo hacia el borde tiene como objetivo interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las negras y crear vías de ataque a lo largo de la columna abierta. El alfil se retira al flanco de dama, buscando un mejor alcance y potencialmente apoyando un avance de peón en la columna B, pero sacrifica un valioso control central por ahora, dejando el peón de 6 potencialmente expuesto a presiones futuras. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas desafían audazmente a los caballos centralizados de las negras y apuntan a romper la frágil estructura de peones, abriendo potencialmente líneas para atacar al vulnerable monarca negro. Desafiar la posición delantera del caballo con este empujón de peón es una maniobra defensiva necesaria para evitar una mayor infiltración, aunque crea una ligera debilidad en el flanco de rey. Al desbloquear el potencial del archivo C, esta captura inicia un cambio brusco en la complejidad del juego. Al intercambiar peones, las blancas adoptan una estructura más abierta, buscando explotar las ahora vulnerables casillas oscuras alrededor del rey negro. La redistribución de piezas que sigue será crucial, ya que el caballo blanco en G5 se enfrenta a una posible presión inmediata, pero la influencia de largo alcance del alfil de la dama en H2 de repente gana importancia. Este movimiento indica una voluntad de sacrificar la estructura de peones por posibilidades dinámicas, una apuesta calculada que depende del juego preciso de piezas en las próximas escaramuzas. Consideremos las implicaciones para el alfil de dama negro. Sus capacidades defensivas podrían verse reducidas a medida que las piezas blancas converjan. Aceptar el sacrificio del peón deshace la estructura de peones del flanco de dama,
abriendo potencialmente líneas para tus torres, pero también otorga a las blancas un puesto avanzado temporal en E5, lo que obliga a un cuidadoso reposicionamiento y defensa de las casillas oscuras debilitadas alrededor de tu monarca. Este avance, que desencadena una tormenta de peones que atraviesa las defensas del oponente, apunta agresivamente a las casillas claras y apunta a interrumpir la actividad de las torres negras, aislándolas potencialmente en la columna D semiabierta. Al aceptar el sacrificio del peón, las negras abren líneas que podrían resultar útiles más adelante, pero, lo que es más importante, debilitan el flanco de rey al intercambiar su escudo de peones, exponiendo potencialmente a su monarca a futuras complicaciones. Este movimiento, que desencadena una audaz embestida de peón, abre el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura central de las negras y potencialmente aislar los peones del flanco de dama. Las blancas sacrifican un peón temporalmente para ganar una torre activa en la columna C abierta recién formada, buscando un contrajuego dinámico. Empujar el peón B crea una sobreextensión inmediata en la estructura de peones del flanco de dama de las negras, abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas y planteando debilidades a largo plazo si las negras no pueden apoyarlas adecuadamente. Se inicia un nuevo enfrentamiento táctico cuando el caballo se retira de su puesto avanzado, buscando mejores perspectivas en el flanco de dama, donde pueda soportar posibles avances de peones y presionar la estructura del flanco de dama de las negras. Una sorprendente caminata de rey comienza con este jaque agresivo, cuyo objetivo es alterar la sólida estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas hacia el monarca no enrocado. Restaurar la seguridad del rey es primordial después de un avance de peón tan agresivo, con el objetivo de consolidar la posición y prepararse para un posible contrajuego en lugar de permitir que las negras exploten cualquier debilidad persistente. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de dama, las negras pretenden romper el control posicional de las blancas y crear un juego dinámico antes de que las blancas puedan consolidarse. El audaz salto del caballo al borde del tablero tiene como objetivo interrumpir la presión de las negras en el flanco de dama, buscando casillas menos defendidas y creando oportunidades inmediatas de contrajuego, incluso si sacrifica espacio momentáneamente. Un nuevo compromiso audaz. En lugar de defender pasivamente, las negras inyectan vida inmediata al centro con el atrevido salto de este caballo, desafiando al caballo blanco y potencialmente perturbando la estructura de peones en el flanco de dama. Este intercambio obliga a una simplificación significativa de la posición, con el objetivo de explotar la columna D abierta y potencialmente crear un peón pasado en el final. El intercambio de damas ha simplificado la posición, marcando el comienzo de un final en el que controlar las líneas abiertas y maniobrar las piezas de manera efectiva será primordial. Esta captura recupera una pieza central y restablece una situación material más equilibrada tras los intercambios anteriores. Reposicionar el caballo en B3 tiene como objetivo consolidar la influencia central de las blancas y prepararse para posibles avances en el flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece apoyo defensivo en caso de que el caballo sea desafiado en la casilla C5. Recuperar la torre en la columna C restablece una presencia poderosa, con el objetivo de explotar las casillas claras debilitadas y potencialmente preparar un ataque en el flanco de rey si el rey blanco permanece algo expuesto. Recuperar la torre en D1 es una elección pragmática, que solidifica el control sobre la columna D y presenta la posibilidad de un peón doblado en la columna C si las negras recuperan con su peón C. Esta maniobra tiene como objetivo explotar las debilidades potenciales en la estructura de peones de las negras y crear una posición más activa para las piezas restantes de las blancas, particularmente la torre, que ahora puede participar más efectivamente en el juego central y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de dama más adelante. Esta maniobra, que recupera el juego activo del alfil, tiene como objetivo redistribuir la pieza a una diagonal más amenazante, desafiando potencialmente el control central de las blancas y abriendo nuevas vías para el contrajuego. Reposicionar el alfil en una diagonal más activa mejora el control sobre las casillas centrales y prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama. Sacrificar material por el control central es una propuesta audaz en este caso. Al ofrecer el alfil, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para su torre y su caballo,
aunque esto tiene el costo de una desventaja material inmediata y podría dejar a su rey expuesto si las blancas se consolidan de manera efectiva. Se trata de una apuesta que depende de la capacidad de las negras para generar un rápido contrajuego. Sacrificar el alfil abre un camino claro para que la torre domine las columnas centrales ahora vacías, un cambio crucial hacia una iniciativa activa de final de juego. La reubicación del alfil en E5 establece firmemente la presencia de piezas en el centro, preparándose para disputar la casilla crucial D6 y potencialmente iniciar un avance de peón con F5. Al desbloquear la columna C con este redespliegue del alfil, las blancas pretenden reafirmar la presión en la diagonal abierta después de la simplificación material. Esta maniobra que reposiciona estratégicamente al alfil en G4 fuerza la mano de las negras, alterando potencialmente su estructura defensiva. Observe cómo el alfil, que ya no está directamente inmovilizado, ahora puede influir en casillas críticas y prepararse para futuros avances o intercambios. El objetivo es crear debilidades en la formación de peones de las negras, manteniendo al mismo tiempo una estructura de piezas flexible, un ingrediente clave para navegar en posiciones complejas del medio juego. El rey negro finalmente se mueve, un ligero reposicionamiento para escapar de la presión inmediata sobre la columna G y buscar mayor seguridad detrás de su estructura de peones, aunque las casillas adyacentes todavía se sienten bastante expuestas con el alfil blanco colocado de manera tan activa. Este avance de torre inicia una fascinante lucha por la estructura de peones, cuyo objetivo es explotar las diagonales recién abiertas y potencialmente crear amenazas de mate en el flanco de rey, incluso si eso significa sacrificar un peón temporalmente por iniciativa. Recuperar el alfil en la diagonal larga ofrece un puesto defensivo crucial y se prepara para respaldar un posible avance del peón central más adelante. Recuperar el alfil despeja el camino para que su torre se convierta en un participante activo en la columna D, lo que plantea amenazas inmediatas a los peones centrales de las negras. La torre negra se reposiciona estratégicamente en la séptima fila, mirando al peón vulnerable en C4 y preparándose para desafiar la columna abierta si las blancas deciden intercambiar torres. Reforzar el puesto avanzado del caballo en D2 tiene como objetivo crear perspectivas de ataque futuras y una presencia central más sólida. El alfil se retira a un lugar seguro, una precaución necesaria dada la posibilidad de que sea capturado por el peón ahora avanzado, pero este reposicionamiento deja de lado una pieza que podría haber ofrecido una defensa más activa en la columna C. Esta maniobra, que fortalece el puesto del alfil, tiene como objetivo asegurar la casilla de 5, evitando potencialmente que el caballo negro lo utilice como trampolín y ofreciendo apoyo defensivo al peón C mientras se prepara para un despliegue más activo del alfil más adelante si la situación lo permite. Esta maniobra, una retirada estratégica a la sombra de la cadena de peones, tiene como objetivo proteger al rey de la exposición inmediata mientras se prepara para volver a atacar el centro. Al recuperar la columna abierta después de una batalla tan prolongada por ella, esta maniobra de torre amenaza inmediatamente con alterar la estructura de peones de las negras y centralizar la pieza para futuras acciones. El reposicionamiento del alfil a F6 tiene como objetivo liberar la torre en C7, ofreciéndole un papel más activo al apoyar potencialmente los avances a lo largo de la columna C o prepararse para el contrajuego si surge la oportunidad. Despejando el camino para que el caballero se infiltre potencialmente en el flanco de dama del enemigo e interrumpa su coordinación. Mover la torre a la séptima fila tiene como objetivo crear un peón pasado en el flanco de dama, pero también deja al rey algo expuesto y menos defendido contra posibles intrusiones a lo largo de las columnas abiertas. Al iniciar una maniobra de caballo hacia la ventajosa casilla E4, esta pieza ahora apunta a casillas oscuras críticas y crea posibles amenazas de mate en el flanco de rey, particularmente apuntando al expuesto rey negro. Aprovechar la columna abierta con la torre crea una presión inmediata sobre el flanco de dama de las blancas y busca debilidades. Aprovechar la columna abierta con el caballo ofrece un potente contraataque, que potencialmente altera la estructura de peones de las negras y las obliga a defenderse. La torre en C8, ahora libre de sus deberes defensivos, busca activarse a lo largo de la tercera fila, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente atar al rey enemigo.
Ahora resulta primordial concentrar las capacidades defensivas del alfil en las inmediaciones del rey, ya que las maniobras de la torre del oponente apuntan a explotar cualquier laxitud en las casillas oscuras. El avance del peón crea una tensión inmediata, lo que obliga a las blancas a considerar cómo mantener la influencia de su alfil y potencialmente abrir líneas para sus propias piezas. Limpiar las columnas centrales abre posibilidades para ambos bandos, pero lo más importante es que permite que el caballo vuelva a estar activo, potencialmente dirigiéndose hacia las defensas del rey o apoyando un avance de peón. Al desatar una punta de lanza de peón, las negras alteran la serena estructura de peones y encienden una lucha crucial por la influencia central. Abrir la estructura de peones del flanco de dama con este avance tiene como objetivo alterar la coordinación de las negras y potencialmente crear oportunidades de peones pasados en la columna C, incluso si parece algo agresivo a primera vista. El reposicionamiento del caballo en A4 enciende una amenaza latente contra el caballo blanco en B3, intentando sutilmente perturbar su postura defensiva y tal vez explotar las crecientes debilidades de la estructura de peones. El alfil de D5 ocupa ahora una casilla central crítica, con el objetivo de interrumpir la tormenta de peones de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes. El alfil negro ahora se ancla en esta casilla, un centinela silencioso que observa la cadena de peones y se prepara para disputar las vitales casillas claras que las blancas han controlado tan meticulosamente. Avanzar el peón obliga a las negras a afrontar el peligro inminente de ascenso, alterando su formación defensiva. Sacrificar el alfil aquí desecha a un defensor crucial del rey blanco, creando debilidades significativas que pueden explotarse. El objetivo aquí es iniciar un avance del peón central para aprovechar más espacio y potencialmente perturbar las piezas coordinadoras de las negras, con el objetivo de hacer que el avance del peón B sea más costoso. Sacrificar el alfil para despejar el camino para el peón, con el objetivo de crear un peón B pasado y al mismo tiempo alterar la estructura central de peones de las blancas. La tenaz marcha del peón hacia C7 enciende una lucha desesperada por la estructura de peones, amenazando con atravesar las defensas negras y desatar una amenaza pasada mortal. La captura del alfil es un intento desesperado de crear una amenaza de punto muerto atando al rey blanco, pero pasa por alto la marcha imparable del peón y el importante déficit material que ya enfrentan las negras. La coronación del peón en C8 transforma el tablero, desatando una poderosa dama que dicta inmediatamente el ritmo del final. La huida del monarca hacia un lugar seguro se ve trágicamente interrumpida por este inesperado control real, lo que obliga a un drástico reposicionamiento. Recuperar el peón con la dama ahora crea una confrontación directa, forzando un intercambio brusco que simplificará significativamente el tablero y la transición a un final donde la ventaja material se vuelve primordial. Sacrificar el alfil en C4 altera fundamentalmente el carácter del final, transformando una lucha posicional en una carrera en la que la recién ascendida dama negra necesitará trabajar horas extras para superar el aún potente peón avanzado de las blancas. Desbloquear la columna H para la torre ofrece un asalto directo al ahora expuesto rey negro, con el objetivo de crear amenazas de mate y explotar el desorden de las piezas negras. Un rey pasivo, actualmente a la deriva en campo abierto, se convierte en el objetivo principal de la tormenta de peones que avanza. Es primordial consolidar la seguridad del monarca antes de que las piezas activas de las blancas puedan coordinar un ataque. Ahora comienza el viaje del rey hacia el centro, buscando un papel más activo en el final, apuntando potencialmente a la mayoría de peones del flanco de dama que está a punto de volverse muy peligrosa. Sacrificar el alfil abre un camino peligroso para el rey blanco, invitando a posibles ataques descubiertos y simplificando la posición en un escenario final ganador para las negras. Sacrificar la torre para obligar al rey a caer en una red de apareamiento mortal. El rey, ahora expuesto en las diagonales abiertas, se enfrenta a una cruda realidad de amenazas potenciales por parte de las piezas activas de las blancas cuando las damas abandonan el tablero. Recapturar en C5 con la torre solidifica la estructura de peones del flanco de dama y se prepara para disputar la columna C abierta, un campo de batalla crucial en este final. Desplazar el alfil desde su puesto defensivo detrás de la cadena de peones permite a la torre blanca un camino despejado hacia el rey, lo que potencialmente obliga a intercambios decisivos.
Tomar la columna B abre vías para que la torre blanca penetre en la posición de las negras, amenazando potencialmente el avance inmediato del peón o creando redes de apareamiento decisivas alrededor del rey expuesto. El obispo se retira, un reposicionamiento calculado, reconociendo la reciente actividad de la reina y buscando solidificar las estructuras defensivas alrededor del rey. Iniciar un empujón de peón para crear un peón pasado protegido, con el objetivo de avanzar hacia la promoción y potencialmente decidir el juego. El avance del peón a la segunda fila crea una situación dinámica, que potencialmente atrapa a la torre si las blancas no tienen cuidado con su estructura de peones.